Hola, soy Soledad de Crochet con Sole y en este video les voy a enseñar a hacer cambios de color en el caso de que estemos tejiendo rayas, ¿sí? Fíjense el detalle de que acá tenemos rayas que están formadas por un número impar de hileras, en este caso de 1 en 1, podría ser de 3 en 3, de 5 en 5, y acá tenemos rayas que están formadas por un número par de hileras, y en este caso yo he hecho de 2 en 2, podría ser de 4 en 4, 6 en 6, etc. Es decir, ¿cuál es la idea con estos cambios de color? La idea es que nosotros evitemos realizar muchos cortes de hebra. Y les voy a explicar a qué me refiero. Fíjense, en esta pequeña muestra, yo con cada cambio de color que hice tengo dos hebras. Esta es la hebra con la que inicié, esta es la hebra con la que terminé el color rosa, luego pasé a la hebra azul. Acá terminó el color azul y empezó la rosa. Cada vez que yo cambié de color, tengo dos hebras por cada cambio de color. Imagínense la cantidad de hebras que tendríamos en el caso de que estuviéramos tejiendo, por ejemplo, una bufanda que mide unos 50 a 2 metros. ¿Sí? Sería una cantidad gigante de hebras que deberíamos asegurar y luego deberíamos ocultar. Para evitar eso, yo les voy a mostrar cómo podemos hacer para ir arrastrando siempre la misma hebra y que el resultado final nos quede así de prolijo, ¿sí? Como pueden ver acá ustedes. Así que bueno, espero que les guste este tutorial y les resulte útil. A continuación les voy a mostrar cuáles son las opciones que tenemos según se trate de rayas pares o impares, pero antes los invito a que se suscriban al canal y que activen las notificaciones, así se enteran de los próximos tutoriales que les voy a estar compartiendo. Vamos a ver primero cómo realizar cambios de color cuando nuestras rayas tienen un número impar de hileras, ¿sí? Entonces, fíjense que yo ya he tejido la primera hilera y lo que voy a hacer ahora es tejer la segunda con otro color. Entonces, para realizar el cambio de color, voy a usar la forma que a mí más me gusta, que es haciéndolo con un nudo de inicio, ¿sí? Para que me quede bien asegurado el nuevo color. Entonces, tengo mi nudo de inicio, me voy al último punto, tomo el nudo y cierro ese punto con el nudo, ¿sí? De esta forma. Una vez que he hecho eso, voy a tejer dos cadenas, ¿sí? Sin girar el tejido ya tejo las cadenas de subida, que en este caso reemplazan al primer punto. Voy a tejer dos cadenas en vez de tres porque quiero que el borde me quede bien recto. Una vez que hemos hecho eso, giro el tejido y antes de continuar tejiendo, tengan en cuenta esto. Yo voy a tejer toda esta hilera en color rosa y cuando termine, que va a terminar de este lado, yo necesito tener la hebra verde para comenzar a tejer lo que sería la hilera número 3. Pero la hebra verde la tengo de este lado, entonces lo que voy a hacer es llevarla por detrás de mi tejido hasta este lado para luego retomar en la hilera número 3 con el color verde. Entonces, para hacer eso lo primero que voy a hacer es tomo la lazada y voy a llevar esta hebra hacia allá, ¿sí? Hacia adelante para que yo pueda hacer esto. La llevo hacia adelante, pico en ese no sería, fíjense, este sería el primer punto, llevo la hebra hacia adelante, pico en el primer punto. Recuerden que las dos cadenas reemplazan al primer punto, entonces me voy al segundo y ahí tejo un punto vareta, ¿sí? Entonces, una vez que he hecho eso, voy a ir llevando esta hebra por adentro del tejido hasta el final de la hilera. Entonces, voy a ir tejiendo y siempre asegurándome de que la hebra me quede dentro del tejido. De esta forma. Fíjense cómo se va viendo de este lado y del otro lado también se ve perfecto, ¿sí? Entonces, voy a continuar tejiendo hasta llegar al final de la hilera. Cuando llegamos al final de la hilera, fíjense este detalle. Antes de continuar, estiran su tejido de esta forma. Vean la hebra verde, como cuando yo ahora estiré, se van a dar cuenta de que estaba demasiado tirante, ¿sí? Fíjense. ¿Ven? Les tiene que quedar bien elástico el tejido, si no les va a quedar tirante porque dejaron esta hebra demasiado tirante. Entonces, acomodamos el tejido
y vamos a tejer lo que sería el último punto de la hilera, que es el punto que se teje en las cadenas de subida de la hilera anterior. Entonces, yo tejo este punto, sigo, fíjense que tengo todavía la hebra de color verde oculta en el tejido, y ahora como yo ya quiero pasar a tejer con el color verde, voy a cerrar con este color. Entonces, dejo de lado la hebra del color que venía usando, tomo la hebra de color verde, que es la que venía por dentro del tejido, tengo esta, traigo esta y cierro, ¿sí? Y así se ve la hilera terminada y ya hemos hecho el cambio de color. ¿Qué hacemos ahora? 2 cadenas que reemplazan el primer punto, giramos el tejido y vamos a continuar tejiendo con color verde, pero como yo quiero luego volver a tejer otra hilera en color rosa, la voy a llevar por dentro del tejido hacia acá. Entonces, pico la aguja en el segundo punto y ya voy escondiendo la hebra dentro del tejido. Y tejo en punto vareta. De esta forma. Entonces, la hebra, fíjense que la voy llevando por dentro del tejido, lo mismo que hice recién. Y así voy a continuar tejiendo hasta llegar al final de la hilera. Cuando llegamos al final de la hilera, me estaría quedando únicamente tejer las cadenas de subida de la hilera anterior. Entonces, pico la aguja tomando las 2 hebras y ocultando todavía, porque todavía en este último punto nosotros tenemos que ocultar la hebra que veníamos trayendo de color rosa, yo voy a tejer un punto vareta sin cerrar. Y lo que voy a hacer ahora es cerrar con el color rosa. Y con esto me queda hecho el cambio de color. Entonces fíjense que hemos podido tejer sin tener que cortar hebras y fíjense qué prolijo se ve tanto del derecho como del revés, ¿sí? Ustedes van a repetir esto, es decir, por ejemplo, en este caso después irán llevando por detrás del tejido la hebra verde y luego la rosa, es decir, por cada vez que hagan un cambio de color van a tener que ir arrastrando la hebra del color opuesto. Entonces, van a hacer esto todas las veces que sea necesario y una vez que obviamente termine el tejido van a cerrar, pero solo les van a quedar para ocultar estas 2 hebras y las 2 hebras con las que cierran el tejido, ¿sí? Sin importar la cantidad de cambio de color que ustedes hayan hecho. Esto aplica en el caso de que ustedes hayan tejido una hilera, 3 hileras, 5 hileras, ¿sí? Siempre que sean hileras impares, ustedes van a poder ir trayendo la hebra del otro color dentro del tejido para luego poder seguir tejiendo sin tener que cortar la hebra. Antes de continuar con las rayas pares, lo que les quería mostrar ahora es qué hacemos una vez que nosotros hayamos cerrado el tejido. Entonces, yo primero voy a cortar la hebra de color rosa, que es la hebra que voy a cortar para cerrar el tejido. Y también voy a cortar la hebra de color verde, que es con la que venía cambiando de color. Entonces, primero voy a cerrar el tejido. Entonces, lo que voy a hacer es una cadenita y voy a pasar toda la hebra por la cadenita, ¿sí? Y me está quedando esta hebra de color verde. Acá tenemos varias opciones. Vamos con la primera y la que es más simple. Lo que hacemos es un nudito. Hacemos un nudito. Y luego lo reforzamos de esta forma. Obviamente ustedes van a apretar un poquito más y esta sería una opción. Luego van a ocultar la hebra de color verde por detrás del color verde y la hebra de color rosa por detrás del color rosa y fíjense que el nudito es imperceptible. Sí, obviamente ustedes tienen que apretar más. Esa sería una opción. En el caso de que ustedes no quieran tener un nudito, las opciones que tienen son a esta hebra le hacemos otro nudito
para reforzar el cierre y con aguja lanera, tomamos aguja lanera y la vamos a ocultar por el revés del tejido, ¿sí? Esta sería una opción. ¿Sí? En el caso de que no quieran hacer el nudito, van a ocultar la hebra por detrás, obviamente ustedes lo van a hacer más prolijo, y nos quedaría esta hebra. Y esta hebra, en este caso, fíjense que nosotros ya la venimos trayendo desde acá, ya que en realidad no habría mucho problema, pero a mí siempre me gusta asegurarla. Entonces, una forma de hacerlo es lo que ya les había mostrado antes en el video anterior, y que consiste básicamente en picar la aguja en, por ejemplo, alguna de estas hebritas. En este caso yo voy a picar la aguja en la hebra, ¿sí?, del interior, donde está tapándome el otro punto. Entonces voy a hacer una lupita y luego paso la aguja por esa lupita formando un nudito, aseguro con otro nudito y con eso, fíjense, obviamente acá hay que apretar más, hay que ajustarlo bien, ocultamos las hebras, ¿sí? Esa sería la segunda opción que tienen y así les quedaría el cambio de color ya terminado y con las hebras ocultas y aseguradas. Bien, veamos ahora cómo hacer cambios de color cuando nos estamos tejiendo rayas pares, ¿sí?, con un número par de hileras. Entonces, en este caso, fíjense que yo ya tengo tejidas las primeras 2 hileras y lo que quiero acá es cambiar de color y tejer las siguientes 2 en otro color. Entonces, para hacer el cambio de color, voy a hacer primero el nudo de inicio. Lo dejo flojito, me voy al último punto que tejí y lo voy a dejar sin cerrar, ¿sí? Entonces, tomo mi nudo y cierro el punto con el nudo. De esta forma. Y antes de girar el tejido, vamos a tejer ya las cadenas de subida. Si ustedes, como les dije antes, si ustedes consideran que este nudo lo sienten que está flojito, simplemente tiren de la hebra larga, ¿sí?, de esta hebra, hasta que tenga el tamaño que ustedes consideren adecuado. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro cambio de color hecho, tejemos las cadenas de subida. En este caso, como es un punto vareta, yo voy a tejer solo 2 cadenas porque quiero que el borde me quede recto. Y ahora sí, giro el tejido y estoy lista para comenzar a tejer la siguiente hilera. Entonces, acá es donde están tejidas las 2 cadenas, me voy al siguiente punto y tejo un punto vareta. Y fíjense el detalle de que yo a la hebra del color que venía usando no la he tocado, la voy a dejar acá en costado y voy a seguir tejiendo como haría normalmente, ¿sí? Entonces, voy a seguir tejiendo toda la hilera. Voy a seguir tejiendo toda esta hilera y voy a volver. Y ya les muestro cómo seguimos. Fíjense, yo ya he terminado de tejer la segunda hilera de color azul y he llegado al final. Y cuando llego al final lo que hago es dejar un punto vareta sin cerrar. ¿Por qué? Y acá quiero que vean un detalle. Como nosotros en este caso estamos tejiendo rayas pares, salvo la hebra de inicio del tejido, fíjense que nosotros empezamos y volvemos, empezamos y volvemos. Entonces todas las hebras me van quedando del mismo lado. Entonces, en este caso lo que yo quiero hacer es comenzar a tejer ahora con el color rosa. Entonces, voy a traer la hebra del color que quiero usar ahora y con esa hebra voy a cerrar el tejido, ¿sí? Y ahora voy a tejer 2 cadenas de subida. Y acá les voy a hacer una aclaración antes de continuar. Esta hebra que les queda acá, que no les quede tirante, ¿sí? Fíjense que tiene que tener elasticidad. Vean que cuando yo acomodo el tejido se va moviendo. Entonces, déjenla, no digo floja, pero denle cierto espacio para que se mueva la hebra, ¿sí? Si no les va a quedar muy tirante el borde del tejido. Una vez que hemos hecho eso, subimos con 2 cadenas en reemplazo del primer punto vareta, giramos el tejido y continuamos tejiendo ya
de nuevo con el color con el que habíamos empezado. Y fíjense cómo nos va quedando la hebra, ¿sí? Asegúrense de nuevo que esta hebra no les quede tirante, ¿sí? Fíjense que tenga elasticidad. Es mejor que les quede un poquito floja a que les quede tirante y después el tejido se les va a ir deformando y les va a quedar, ¿sí? De un lado les va a quedar tirante porque van a tener todos los cambios de color, ¿sí? Entonces, bueno, yo voy a seguir tejiendo con este color y ya les muestro de nuevo el cambio de color. Bueno, fíjense, yo he llegado al final ya de la hilera y nuevamente he dejado el punto sin cerrar. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a tomar la hebra del color azul, voy a sujetar esta para que el punto me quede bien firme y voy a cerrar el punto con la hebra de color azul. Y antes de seguir, fíjense el detalle acá, ver la inclinación que tienen estos puntos, fíjense que están inclinados, me está diciendo que está demasiado tirante la hebra, entonces voy a aflojar esta hebra, ¿sí? Y ahora sí, voy a tejer las dos cadenas de subida, voy a girar el tejido y voy a continuar tejiendo. Y ustedes van a hacer esto cada vez que cambien de color, van a ir haciendo lo mismo, ¿sí? Lo van a repetir cada vez que cambien de color. Un detalle que tienen que tener en cuenta es que de este lado nos va a quedar impecable, ¿sí? De este lado no vamos a tener problemas ni con la elasticidad ni con el borde, nos va a quedar perfecto. Pero del otro lado vamos a tener siempre estas hebritas, ¿sí? ¿Las ven? Entonces, ¿qué hacemos en este caso? ¿Sí? Fíjense que voy a tener todas estas hebras para ocultar. Entonces, esta forma de hacer cambios de color no la van a poder usar si necesitan que este borde quede visible. Solo la van a poder usar en el caso, por ejemplo, de que estén tejiendo una prenda. En todo caso, cuando ustedes vayan a coser, supongamos que esto lo tienen que coser con otro lado, ¿sí? Entonces, al coser van a ir ocultando esas hebras, ¿sí? Van a ir ocultando las hebras que quedaron y va a quedar perfecto el borde, ¿sí? La otra opción es que ustedes le tejan un pequeño borde. Puede ser en cualquier punto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que yo estoy tejiendo con este color. Entonces, una opción podría ser con medio punto. Entonces, yo voy a ir tapando con medio punto vareta, con el punto que a ustedes más les guste. Ir tapando ese borde, ¿sí? Ese lateral del tejido con un borde. De esta forma, ¿sí? Fíjense cómo así ocultaríamos ese detalle. Por último, lo que les quería mostrar es qué pasa cuando nosotros cerramos el tejido, ¿sí? Fíjense, yo acá voy a cortar la hebra con la que venía tejiendo, ¿sí? Voy a cortar la hebra y voy a cortar la hebra del otro color, ¿sí? Entonces, yo ahora tengo estas dos hebras. Lo primero que voy a hacer es cerrar el tejido, ¿sí? Yo corté la hebra, me falta ahora, dejo la cadenita, paso toda la hebra por la cadenita y con esto ya el tejido me quedó cerrado. Pueden o no hacerle un nudito, a mí generalmente me gusta hacer un nudito, pero en este caso, fíjense lo que quiero hacer. Yo acá tengo las dos hebras. Entonces, como en este caso ya este borde ya lo tengo con varias hebras, otra hebra más, no va a hacer diferencia. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente hago un nudito, lo dejamos flojo, ¿sí? Démosle elasticidad al tejido. Lo dejamos flojo y lo aseguramos con otro nudito. Y nos ha quedado básicamente igual a como nos había quedado el resto de las hebras con cada cambio de color. Después, sí, obviamente, van a ocultar esta hebra y esta hebra la van a ocultar, o bien simplemente la van a dejar acá en el borde y después, ya sea con la costura, con el borde que le tejan, les van a quedar ocultas. Y así ya sí les quedaría terminado el cambio de color y con hebras aseguradas. En el caso de que no quieran hacer esto, la otra opción que tienen son las mismas que vimos recién en el caso de las rayas que tienen una sola hilera, ¿sí? Entonces, en ese caso van a cerrar el tejido y van a ocultar la hebra azul por acá y acá van a hacer un nudito y van a ocultar la hebra de color rosa, ¿sí? Exactamente las mismas opciones que vimos antes. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial.
que sobre todo les haya sido útil, que evite que tengan que realizar tantos cortes de hebra cuando estén cambiando de color. Me encantaría que en comentarios me digan si les ha resultado útil y si conocen alguna otra forma de tejer rayas, me encantaría conocerla. Así que bueno, de nuevo, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente tutorial.